Hoy vamos a hablar del fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, un cuadro popularmente conocido como el fusilamiento de Torrijos. Este cuadro es una pintura de Antonio Gisbert Pérez. Se pintó en 1888 usando la técnica de óleo sobre lienzo. Es un cuadro grande, ya que sus medidas son de 392,5 centímetros de alto y 602,5 centímetros de ancho. Un cuadro que fue encargado por el Ministerio de Fomento Español durante el gobierno de Sagasta y la regencia de María Cristina, la madre del futuro rey Alfonso XIII. Este cuadro fue previamente bocetado por Antonio Gisbert usando lápiz sobre papel. El estilo del cuadro es realismo, donde podemos apreciar como si de una fotografía se tratase todas las expresiones y el detalle de los reos condenados, la cara de sumisión ante la muerte de Torrijos y sus compañeros, los prisioneros ya fusilados con un toque artístico que recuerda a Goya, los ropajes y el paisaje de la playa malagueña, el pelotón de fusilamiento del absolutista Fernando VII en el fondo, y los frailes dando las últimas voluntades y oraciones a los presos antes de ser fusilados. El autor, Antonio Gisbert Pérez, nació en Alcoy. Fue un pintor español que centró su obra en los cuadros de temática histórica. Su técnica era una mezcla transitoria entre el romanticismo y el realismo. Estudió Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando, pero también viajó a Roma y a París, donde terminó de pulir su técnica. Se centró en representar la temática del liberalismo, pintando otros cuadros famosos como la ejecución de los comuneros. Llegó a ser director del Museo del Prado entre los años 1868 y 1873. Ahora vamos a hablar del contexto histórico del cuadro, algo muy necesario ya que tenemos que retroceder a principios del siglo XIX, con la invasión napoleónica de la península. A principios de siglo, los liberales españoles conocieron uno de sus mayores hitos durante la Guerra de Independencia. Se declaró en las Cortes de Cádiz la Constitución de 1812, una de las primeras y más desarrolladas constituciones de carácter liberal. A su vuelta, Fernando VII prometió a los liberales que se cumpliría la voluntad de las Cortes, pero tras el Tratado de Valenciennes y la derrota de Napoleón, este suprimió todas las libertades de los liberales, suprimió la Constitución en el llamado Decreto de Valencia, basándose previamente en el Manifiesto de los Persas, un documento firmado por 69 diputados absolutistas en el cual expresaban que la Constitución y el contexto no era válido para que España aprobase tal Constitución. Tras unos años se produce el Trienio Liberal, encabezado por el general del Riego, en los cuales Fernando VII vuelve a aceptar el gobierno y la Constitución de Cádiz. Más tarde, Fernando VII no se contenta y hace llamar a los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés para recuperar su poder y su monarquía absoluta. A su vez, se produjeron las independencias de las colonias españolas en América, también marcadas con muchos tintes liberales. Durante el Trienio Liberal se destacó un general, el general José María de Torrijos y Uriarte. Torrijos fue un político y militar de marcado corte liberal, estuvo dentro del pronunciamiento de Del Riego y más tarde ocuparía cargos de alta importancia, como capitán general de Valencia y ministro de la Guerra durante el trienio. Tras la vuelta de Fernando VII y el fracaso del Trienio Liberal, Torrijos y sus hombres se exiliaron a Inglaterra con la protección del duque de Wellington, un general muy importante ya que venció a Napoleón en tierras españolas y finalmente en la batalla de Waterloo. Durante su exilio en Inglaterra, el general Torrijos planeó un golpe de estado contra el gobierno de Fernando VII, destacándose entre sus compañeros Manuel Flores Calderón, antiguo presidente de las Cortes en el Trienio Liberal. Torrijos llegó primero a Gibraltar y fue incentivando pequeños pronunciamientos liberales que fueron duramente reprimidos, como es el caso de la famosa María Pineda. El capitán general de Andalucía, partidario de Fernando VII, se propuso capturarle, haciéndose pasar por un liberal bajo el seudónimo de Viriato. Le aconsejó desembarcar en las playas de Málaga, donde le esperaron con tropas absolutistas disparándoles desde barcos. Finalmente huyeron hacia el interior, donde fueron capturados y finalmente fusilados sin juicio previo en las playas de San Andrés de Málaga. Este cuadro nos deja una serie de preguntas y de incógnitas. En primer lugar, ¿sabrías diferenciar la monarquía constitucional de Fernando VII de la actual monarquía parlamentaria? Por último, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que fue tan importante la Constitución de 1812 de Cádiz? ¿Cuáles fueron los principales puntos de esta Constitución de carácter liberal? ¿Crees que se parece en algunos puntos con la Constitución actual? Eso ha sido todo. Te quiero dar las gracias por haber escuchado este podcast. Un saludo.